Buenas, estamos en Nyhavn esta vez, en la típica postal de Copenhague con las casitas de colores que se ven por ahí. ¿Por ahí atrás? Es un sitio súper turístico y lleno de hoy, gente de sí, todo el mundo. de todo el mundo. Y hoy invitamos a dos amigas para que nos ayuden a descubrir este sitio mejor, porque ellas son danesas, así que lo conocen muchísimo mejor que nosotros. Se las presentamos, se llaman Linnea y Camila. Hola. Hola. Yo soy Linnea, vivo acá en Copenhague y hace 1 año y medio que estoy viviendo también en Argentina, recién regresé. Y es mi amiga, this is my friend. Hello, my name is Camilla. I haven't been to Argentina. I live here in Denmark, and I work as a caretaker. Bueno, entonces vamos a caminar un poco por Nyhavn y ellos nos van a contar cosas de Dinamarca, curiosidades y lo que tengan ganas de contarnos simplemente. Vamos. En eso del amor y de los viajes y el sabor a sol y encontrarte otra vez, otra vez. Hola y bienvenida a Nyhavn, como dijimos antes. Acá estamos caminando en una de las partes más viejas de Copenhague. Este puerto se fundó en 1673 y acá vamos a ver la casa más vieja que está acá. Es de 1681. También dice arriba de la casa, es la casa azul, que vamos a acercarnos ahora. Y ahí adentro vivieron muchos artistas, mucha gente conocida de Copenhague, porque este lugar cuando se fundó había muchos barcos, vinieron mucha gente trabajando en barcos y acá era un puerto con vida, con fiesta, con mujeres, con bebidas. Un poco como en Argentina sería un poco como la Boca, y, el lugar, lo que significa la Boca. Bueno, acá estamos, la casa más vieja, y no se hizo ningún cambio desde 1681, ningún cambio muy grande. Bueno, ahora ya todavía es un puerto, pero más turística. Hay muchos bares, restaurantes, muchos turistas, barcos para pasear, para conocer Copenhague desde el agua y no solamente desde la tierra. Joker. Take a bite of this salted joker. It's buried under a bunch of leaves, but it just might be worth your while, 'cause it's tender inside. I really like Nyhavn because it has such a great energy. It's really nice and cozy to be here, and I think it's a great place to experience all the best things about Denmark. A la noche también es súper lindo salir acá, cuando el tiempo está bien y hay luces. Es un lugar súper lindo, con mucha energía, como dijo mi amiga, mucha onda, como decimos en Argentina, y realmente es esencial para conocer cuando ustedes van a viajar a Dinamarca. What do you think about the food? Can we get here something different? Is it more cheaper or expensive? I would say it's a bit more expensive here because we do have a lot of tourists here in Nyhavn. It's not because you can get anything like very particular that's only here in Nyhavn, but they do have a focus on seafood, and it is really good food. Acá puedes encontrar de todo tipo de comida original de Dinamarca.
puedes probar todo lo que tenemos como comida típica, entonces es un buen lugar si tienes poco tiempo y quieres probar. Y está ahí con los precios, vos sabes que en general Dinamarca los precios están altos, pero se puede comer aquí. ¿Cuánto vale, por ejemplo, no sé, un plato principal? Sería 160 coronas. Solo un plato, sin bebidas. Sí. It's expensive to be made. This is the Danish Opera, which was opened in 2005. Y acá se puede escuchar mucha música. También lo que hicieron, tomaron la iniciativa para hacer esta ópera, fue la empresa Maersk, que ustedes lo pueden ver en Argentina, en los containers, que hay en muchos puertos allá, que dicen Maersk en el container. Y eso es una empresa de shipping de Dinamarca. Acá estamos al lado del colectivo del mar, que va de punto a punto en nuestro canal, llevando a turistas o gente común a otros lugares en Copenhague. Y se paga lo mismo como se paga en el colectivo normal, solo que eso está en agua. Peel off my leaves one by one. Be patient and kind. And when you get to the core, peel some more. Why people say that the Danish people are the happiest people in the world? In Denmark, we have a really good welfare system, so it's really safe and secure to live here. And I think because you don't have to worry about your economy that much, then it gives you happiness and you can relax and enjoy life more, I guess. Estoy de acuerdo, pero también hay que pensar en una cosa que es que la felicidad no solamente es lo económico, da mucha seguridad por supuesto y es importante, pero también como saben en Latinoamérica la felicidad viene de las emociones, vienen de estar juntos, compartir, hablar, expresarse, y esas son cosas que yo veo en Argentina, por ejemplo, que la gente es mucho más expresiva, que se divierten, que no tienen no se preocupan tanto para ser perfectos o para hacer todo bien, y eso creo que también hacen que ustedes por ahí muchas veces son quizás más felices que acá. Siempre hay que pensar que ningún país es perfecto, hay cosas buenas acá, hay cosas malas también, cosas que te van a hacer feliz, cosas que no te van a hacer feliz, y vos tenés que venir a ver si te gusta y después tomar tu decisión, a ver si te gusta cómo es la sociedad, y por ahí empezar a apreciar también de dónde venís y ver que todo el marketing que hay quizás no siempre es la verdad. Yeah. People find happiness besides maybe having so much money, and also knowing how to express themselves. People in Denmark know that too, but expressing emotions, feeling more free, not feeling like you have to do things so perfectly maybe every time, or be political correct as we tend to maybe be in Denmark. And also we don't plan the things so much. I think here like minus the structure. Argentinians or Latin Americans, they tend to be more like, hey, I want to meet up. Do you want to meet up now? And let's meet up. In Denmark, it's much more usual to plan something a week in advance, or sometimes even a month in advance, seeing each other. Yeah, I think a lot of the times that we hang out, at least back in the days, we used to plan it maybe a month in advance, but not always, of course. And perhaps it's also easier during the summer when you have your holidays. But for example, you say something like especially in summer, like now maybe they are a little bit more open to break that plans and
But in winter, do you really feel that it's like they are more closed, or maybe they spend more time, you spend more time at your house with your family? Yeah, I think I do also just because it's cold, you know. So sometimes maybe you do feel like you're in a hurry when, for example, your shift has ended or something, because you wanna get back home to relax, and you don't really wanna take your time being outside because it's so cold. But for me, for example, it was funny to see some people sit outside in the restaurants with these coats that they give you. Oh yeah, give you, the like- blankets. Yeah, the blankets. So I always think, why are they sitting outside? It's so cool, but they are using the blankets. I think that's It has mostly in sense, Copenhagen. Like, not in like where I live in Ringsted, they don't do that. You don't sit outside. But But yeah, I think it's very common here in Copenhagen. and I think it also has to do with this term we have, hygge, which you're gonna learn. So hygge is like coziness, warm feeling of being with family or with friends, sharing a nice moment, and blankets, candlelights, all these things, they do include that kind of feeling. Estábamos caminando y nos encontramos con una banda de música, son de Suecia y son policías y músicos. Ahora llegamos a Islandsbrücke, donde hay una pileta en el canal donde el 1 de junio se abre y todos los daneses o la gente que están en Dinamarca van y pueden bañarse, pueden saltar, y es súper lindo para cuando hace sol como hoy. Y eso, por supuesto, es posible porque Dinamarca y Copenhague tiene uno de los mejores aguas del mundo del aeropuerto. Entonces se puede bañar sin que se pone feo o algo. Es súper limpio. Como es verano, no teníamos que desaprovechar la oportunidad, así que nos pegamos un chapuzón acá en la pileta. Como hay muchos turistas y también nos encontramos rodeados de daneses, me estaban preguntando which phrase I need to learn first if I come to Denmark. ¿Cuánto cuesta? How much is it? Okay, ¿cuánto cuesta? Perhaps it's important to know how to say cheers. Like if you're out with friends or new friends, then you would say skål. Skål. Yeah. Skål. Gracias es tack. Gracias, Stack. Or Mangetan. Muchas gracias. Yeah. God rejse. Buen viaje. And the most difficult one? That's a dish which is called Wolkolmeflu, which is mostly very difficult for foreigners to say. And it is right. What? Again? It's called Wolkolmeflu. Okay, suena todo igual. So, for me, it sounds everything the same. Milk. Yeah, that was quite good actually. Okay, the last one. It can also be important to know how to order beer in a bar. Yeah. So if you wanna order 2 beers, you would say 2 øl tak, which means 2 beers, thank you. 2, Oh, please. no. Yeah. 2 øl tak. Yeah. Yeah. In Spanish, or no, you need to try in Spanish because she already knows. Dos cervezas, por favor. Or dos cervezas. Gracias. Oh, she's really good. Or dos birras. Almost. Birras.
Yeah, I don't. I can't do that. Yeah, I've been practicing. I can't. Miras, Why do you think that people should visit Denmark or come to work or whatever? I think you should come in summertime especially to enjoy the beaches. In Denmark you're never more than 1 hour away from a beach, so if you like to go on the beach and swim, do that. Also for Christmas, it gets so pretty everywhere. It's decorations and festivals and like eating things all the time and having fun, having a cozy time. So it's really nice to come to Christmas. I would definitely recommend summertime too, because usually it's just more fun if the weather is good, and we also do have good festivals during the summer with good music and such, and a lot of different things you can attend to or try out. So you should visit Denmark because it's a nice people, the Danes, and I'm sure that you will have a good time. Hasta acá llegó el día con Camila y Linnea. Esperamos verlas nuevamente cuando volvamos. I wish you a very, very good trip, that you enjoy the rest of your vacation, enjoying Europe, that you play a lot of music, people get to know you, because you deserve that. I want to say thank you for getting to meet both of you and getting to know you all this way. And thank you for a very nice day, a nice and good time. I have yet to hear you play, but I think I'll go check you out on YouTube. Ah, okay, cool. And I have the CD. Genial. Así que el mismo comentario para los que están viendo del otro lado, pueden seguirnos en el otro canal que tenemos de música, que les vamos a dejar el link en el video. Y bueno, creo que es la despedida de este video. Queremos agradecerle a Linnea y a Camila por el hermoso día que pasamos recorriendo Copenhague y queremos invitarte a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales para que sigamos conociendo juntos nuevos lugares. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en esto que hemos denominado Escuché Viajando.